Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Quiroz Avilés y hoy vamos a hablar sobre los quelites, una tradición milenaria en México. Los quelites son un alimento cuya influencia ha llegado hasta nuestros días, tanto que la mayoría de la población de México aún lo siguen utilizando y siguen haciendo preparaciones con estas hierbas. México es un país mega diverso y gracias a toda la diversidad tanto cultural como biológica, se destaca por tener una variedad de flora, en la cual existen diversas plantas de usos tanto medicinales como comestibles. Nuestros abuelitos, nuestros antepasados, las personas mayores, aún siguen dándole uso a estas plantas, ya que existen muchos remedios medicinales que son creados con estas plantas, ya que siguen siendo parte de la gastronomía de nuestro país. De entre todas las plantas que se pueden encontrar en el país, una de las más importantes son los quelites. Los quelites han sido definidos como las plantas cuyos tallos, hojas y en ocasiones las inflorescencias inmaduras son consumidos como verduras, ya sea de manera cocida o de manera cruda. El término quelite deriva del náhuatl, quilit, que se usa para designar a las hierbas comestibles. Los quelites son plantas muy distintas entre ellas, ya que pertenecen a diferentes familias botánicas, pero comparten distintas características y propiedades que hacen que éstas sean similares. No son iguales, pero sí son parecidas. Entre toda la variedad que hay de quelites en México, algunas de las más conocidas son los quintoniles, las flores de calabaza, las lenguas de vaca, los rábanos, los romeritos, las verdolagas. Son algunas de las más consumidas en México, ya que estas tienen muchas preparaciones e incluso ahorita tal vez hay preparaciones que se van a crear, van a salir unos platillos con estos quelites. En la antigüedad las civilizaciones comenzaron a encontrar plantas y al observarlas lograban distinguir los usos que éstas pueden tener, desde medicinales, como ya habíamos dicho, para curar algún malestar estomacal, alguna gripa, la fiebre, religiosos en ceremonias que las ocupaban, decorativas como son las plantas de ornato, pero las más importantes fueron las plantas alimenticias, las ocupaban para preparar sus alimentos, ya que éstas fueron un pilar en la gastronomía de México, en la alimentación de las personas de la época prehispánica e incluso en las de nuestra época. En México se estima que existen alrededor de 500 especies, tanto de forma silvestre como doméstica, ya que como sabemos las personas, los seres humanos, a través de los años hemos aprendido a domesticar alguna planta para que así poderla tener de manera más fácil, poderla cultivar en la comodidad de nuestra casa o cerca del lugar donde vivimos. Algunos de los quelites más conocidos son el quelite cenizo, el quelite de invierno, el epazote, el pápalo, la lengua de vaca, el mozote, hierba mora, guajes, quintoniles, corazones, romeritos y chivitos. Aquí en esta diapositiva muestro algunos de los que se dan de forma tanto silvestre como de forma doméstica, que son las hierbas moras. Estas suelen salir a las orillas de las milpas, los guajes, los quintoniles, corazones, romeritos y los chivitos. La mayoría de estos se suele dar a las orillas o dentro de una milpa. En este códice se logra ver a una persona que está consumiendo los quelites. Se logran ver aquí unas plantas, unas hierbas, que podríamos llegar a pensar que son los quelites, y aquí la persona las acaba de cortar, las está tratando, las está picando, las está machacando, para así poder facilitar su consumo y su cocción al momento de prepararlos. En el Códice Florentino, fiel registro de la vida prehispánica y extraído por los informantes de Fray Bernardino, o sea sus alumnos, ya que muchos indígenas iban a estas escuelas para poder aprender el idioma, poder tener un tipo de educación, algún tipo de aprender alguna profesión,
etc. Y entonces al momento de estar platicando con los frailes, hubo uno de los frailes, Fray Bernardino, que fue el que más se interesó, y entonces empezó a platicar, a dialogar con ellos y aprender de las costumbres, las tradiciones, incluso la gastronomía que se manejaba en el país. En este códice aparece un individuo recolectando algunos quelites que bien podrían corresponder al quintonil o al guasontle, y por eso a un lado se ve una planta de maíz, ya que estos quelites comúnmente salen a los alrededores de una milpa. En la gastronomía de la época prehispánica, el platillo más popular con los quelites era el tamal de quelite, ya que estos se podían conservar por más tiempo y los utilizaban en sus viajes, ya que solo se ponían un poco duros y más cenizos, pero no se hacían feos, no se hacían ni agrios, no les salía ni moho, lo cual significaba que todavía se los podían comer, y por eso en los viajes largos los ocupaban. Los quelites, como principal fuente de alimentación en las sociedades prehispánicas, se dieron a conocer en los textos escritos por distintos frailes, los cuales describían los usos, aprovechamientos de estos por parte del hombre nativo. Los frailes estaban sorprendidos por los usos que los nativos les daban a los quelites, que incluso ellos comenzaron a tener un mayor interés en estos, de tal manera que hoy en día tenemos información sobre estos, gracias a los libros que los frailes escribieron. El libro más popular de Fray Bernardino, pues aparte del compendio del Códice Florentino, fue el de Historia General de las Cosas de Nueva España, y en el capítulo 7 se habla específicamente del uso y aprecio que tenían los indígenas hacia los quelites. Exactamente trata sobre los quelites, las hierbas comestibles, tanto cocidas como crudas. Y pues este fue uno de los últimos libros que Fray Bernardino escribió, que lo terminó su códice en 1577. Bueno, pues esto sería todo. Así terminaríamos nuestra plática de los quelites, en la cual logramos aprender, apreciar un poco más de la importancia que estos tuvieron tanto en la época prehispánica como en nuestra época. Muchas gracias.